Bien amigos, estamos de vuelta aquí en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Vamos a conversar en estos momentos con el señor Pedro Lerner, presidente de Perú 2021, para hablar acerca de las consecuencias del cambio climático en Latinoamérica. Es un tema muy importante y de acuerdo al último informe de la ONU se revela que las consecuencias del cambio climático son irreversibles. ¿Cómo está, señor Lerner? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos, y aprecio especialmente la oportunidad de dirigirme a la gran audiencia de RPP el día de hoy. Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, señor Lerner, ¿cuál cree usted que será el impacto de estas consecuencias de cambio climático, sobre todo en Latinoamérica? Decía que el último informe de la ONU habla acerca del carácter irreversible, ¿no?, de las consecuencias justamente de este fenómeno, el cambio climático. A ver, tal vez un poquito de contexto para tu pregunta, bueno, Carlos. El reporte que acaba de salir es un reporte de progreso dentro del sexto ciclo de reportes que saca el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, o IPCC, que viene emitiendo estos reportes cada 6 o 7 años desde el año 1988. Estos reportes, digamos que es un compendio de informes y reportes científicos y además de propuestas de policy, lo que buscan es, por un lado, entender cuál es la ciencia que está detrás o que explica los efectos que tiene el calentamiento global en el cambio climático, así como los efectos, ¿no?, y las consecuencias y las posibles respuestas, y finalmente cuáles son los efectos que esta mega tendencia, este evento que está dando, se va a tener en el desarrollo de los países del mundo. Uh-huh. Estamos en el sexto ciclo. Este ciclo arrancó en el año 2015. El quinto reporte salió en el año 2014 y desde el año 2015 se viene trabajando en este sexto reporte que va a estar completado en el año 2022. El informe que ha salido ahora es de uno de los grupos de trabajo, que es el grupo de los científicos. Y este reporte, la novedad que trae es un mayor entendimiento de cómo funciona y cómo es la dinámica, digamos, que está relacionando la actividad humana con el calentamiento global y cómo el calentamiento de la Tierra está afectando al cambio climático y demás. La novedad es que esta vez hay una mayor comprensión de la incidencia de la actividad humana y también ya comienzan a haber análisis de carácter regional, es decir, cómo va a afectar el cambio climático a las diferentes zonas del mundo. Uh-huh. Si bien todos experimentamos, digamos, el planeta en su conjunto se calienta, no se calienta de la misma manera en todas las latitudes, por un lado, y sus efectos en términos de, llámese, precipitaciones, en términos de sequías, en términos de incremento del nivel del mar, son diferentes de acuerdo a las regiones. Y los efectos en Latinoamérica, y obviamente estamos preocupados también por lo que pueda ocurrir en nuestro país, pero en concreto en Latinoamérica y el Perú. En Latinoamérica lo que se está viendo es una exacerbación del ciclo del agua, ¿ya? Quiere decir que el ciclo normal del agua, del ciclo de precipitaciones estacionales, lo que va a terminar ocurriendo es, o lo que se ve para adelante, uh-huh, es que las lluvias van a estar más concentradas, van a ser más intensas en periodos de tiempo más cortos. Van a estar más espaciadas, lo cual va a traer a su vez periodos de sequía mayores. Particularmente se está previendo que en las zonas costeras, en la zona suroeste del país y norte de Chile, va a haber una tendencia mayor a los periodos secos. También va a haber un efecto directo en la zona costera de Latinoamérica, como en el resto del mundo, uh-huh, porque el nivel del mar está subiendo de una manera progresiva y va a seguir subiendo en lo que resta de este siglo. Se estima que para finales de este siglo el nivel del mar subirá en al menos 2 o 3 metros, lo cual quiere decir que toda la franja costera y la línea costera se va a desplazarse, ¿ya? Se imaginen ustedes que el nivel del mar en promedio suba 2 o 3 metros, va a tener efectos en las zonas que están literalmente a nivel del mar, ¿no? Y en el tema, Pedro, de las temperaturas, tengo entendido que tendremos también olas de calor mucho más intensas.
lo que ocurre es que las olas de calor van a ser más intensas y más frecuentes, y más bien las olas de frío van a estar más escasas. Es decir, los eventos extremos que vivimos siempre, que hay extremos de calor y extremos de frío, Ajá. vamos a ver más extremos de calor, menos extremos de frío. Hay un tema adicional que sí nos afecta directamente en el Perú y que se viene monitoreando ya de unos años, Ajá. y es bien relevante, Carlos. Y es el Perú es uno de los países que concentraba tal vez la mayor cantidad de glaciares tropicales. Sí. Nosotros, por los temas por los Andes y por las grandes altitudes que alcanzamos, teníamos hielos perpetuos en los Andes. Uh-huh. Y todos los que alguna vez hemos estado en sitios como Pastoruri y demás, vemos cómo ha habido un deshielo importante. Y ese proceso es irreversible. Desde los años 60 se estima que se ha perdido 85% de la superficie cubierta por glaciares. Y esto de acá solamente se va a poner peor, ¿ya? Ese es un hecho. Y lo que el reporte dice es, digamos, como digo, es, bueno, hay un efecto, digamos, en este tema de la temperatura, en lo que te estoy describiendo. Sí. Y la actividad humana tiene un impacto directo en la temperatura, lo cual puede ser bueno y es malo. Es malo en el sentido de que tal como viene la actividad humana, va a ser bien difícil que podamos mantener el incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados o incluso por debajo de 2 grados. Perdón, Pedro, ¿cuáles son esas conductas, diríamos así, humanas que están afectando este tema? Desde el punto de vista negativo. Es la emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero. Ajá. ¿No? Que se han disparado desde la revolución industrial y que ahora se están buscando neutralizar y mitigar con nuevas tecnologías que nos permitan atender nuestras necesidades, pero sin emitir CO2 a la atmósfera. Ahora, Pedro, se ha hecho mucho hincapié en estos últimos años acerca de los esfuerzos de los países por mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles han sido esas políticas y no sé, han dado los resultados esperados? ¿Qué esfuerzos se han hecho desde el Perú, por ejemplo, para controlar este tema? El Perú creo que fue uno de los países que lideró, ¿ya? Tú recordarás la COP20 en el año 2014, que llevó, que fue preparatoria para el Acuerdo de París en el año 2015, Ajá. donde los países asumieron compromisos de manera voluntaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y desde entonces se viene monitoreando y yo creo que además en Perú el movimiento hacia las tecnologías limpias, ¿no? Por ejemplo, las generaciones de energía limpia, la electrificación del transporte, etcétera, tienen un impacto, digamos, positivo en esto. Pero la verdad, Carlos, es que en el Perú la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la quema de los bosques amazónicos, ¿ya? Y eso muchas veces está asociado a actividades ilegales, como son la tala ilegal y como puede ser la minería ilegal, ¿no? O incluso y tala ilegal para poder ganar tierras de cultivo en zonas que no son aptas. Lo cual hasta ahora, Pedro, a pesar de los esfuerzos y las advertencias, no ha sido debidamente controlado, ¿no? No está bajo control, Carlos, de ninguna manera, ¿no? No está bajo control y sí creo que debería ser una de las prioridades, digamos, del Estado peruano en general, ¿no? Porque además lo que está en juego, digamos, nosotros somos en parte también custodios de la reserva de biosfera y de la Amazonía, Exacto. Que es uno de los pulmones del mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, Pedro, le agradezco mucho por esta entrevista muy importante y sobre todo muy didáctica con respecto a los efectos del cambio climático, las consecuencias básicamente en Latinoamérica. Ha sido usted muy amable por estar con nosotros esta tarde en la rotativa del aire, por RPP, La Voz del Perú. Muchas gracias, Carlos, y yo quiero aprovechar solamente para decir que estamos entrando en una semana muy importante donde vamos a tratar este y otros temas relacionados con desarrollo sostenible. Ajá. La próxima semana, en un evento que se llama Perú Sostenible, que es la 25ª edición del Simposio Empresa Socialmente Responsable, que viene desarrollando Perú 2021, como digo, ya por un cuarto de siglo. Así que invito a todos a participar y estar atentos a la convocatoria a este importante evento. Muy bien, estaremos también nosotros pendientes de la convocatoria. Gracias, Pedro, muy amable. Muchas gracias a ti. Pedro Lerner estuvo con nosotros, presidente de Perú 2021, hablándonos, repito, de las consecuencias del
cambio climático. Tenemos que ir con los anunciantes, amigos de RPP, y luego regresamos con notas desde el interior del país con nuestros corresponsales en nuestra secuencia Perú al Día.